Buenos días, los saludo en el amor de Cristo. La verdad que estoy maravillado por ver todo lo que Dios ha hecho en medio vuestro y tengo la certeza de que Dios tiene grandes planes para con ustedes y que hay una esperanza aquí en Salta y en otros lugares donde Dios les envíe para transformar esta realidad dolorosa que vive el mundo de hoy y llenar de Cristo Jesús en todos los lugares donde el Señor les envíe. Estoy agradecido del recibimiento, el amor que me han expresado en los saludos y realmente les llevaré en mi corazón y en mis oraciones. Ayer hemos tratado de describir el proceso a través del cual el mundo occidental rompió su relación con la raíz cristiana que lo conformaba. Y tratamos de explicar este proceso histórico que nos llevó a la realidad contemporánea, a la conformación de una sociedad anticristiana, en la que hoy nos toca vivir. Y yo he descrito esta sociedad usando algunos términos como, por ejemplo, vivimos en una cultura apóstata, porque ha renegado, ha vuelto sus espaldas a Dios y se ha liberado de la moral del Señor, la moral de los 10 mandamientos. Una sociedad humanista. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra cultura es el hombre, que se ha convertido, el ser humano, en un Dios de barro, un Dios con minúscula. Una sociedad hedonista, porque muerto Dios, la vida no tiene sentido. La muerte es el final y como Pablo ha dicho en sus cartas, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Y así vive el hombre contemporáneo, enfocado en sí mismo, y eso lo ha convertido en un hedonista. El hedonismo es una filosofía de vida que dice que la única razón de vivir es experimentar placer. Y esto implica satisfacer los instintos, todos los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, que es el contexto donde nosotros estamos viviendo. Una sociedad sodomita. ¿Por qué? Porque se ha degradado moralmente y vive una sexualidad contraria a la voluntad de Dios, que Pablo describe claramente, no tengo tiempo yo de leerlo ahora, en Romanos capítulo 1, cuando habla del hombre pagano, del hombre alejado de Dios. Y Jesús lo había dicho, dijimos ayer, los últimos días serán semejantes a los días de Sodoma y a los días de Gomorra. Y realmente es así. Nunca hubo en la historia del mundo occidental un tiempo histórico tan similar a los días de Sodoma. Y la ideología de género es una expresión de esa realidad. Es este contexto. Ayer dijimos que teníamos que conocer la realidad para poder transformarla, que teníamos que alzar los ojos para ver la realidad y poder evangelizar el contexto social en el que estamos. Y el Señor, hablando de nuestros días en su sermón profético, Mateo capítulo 24, dice, bueno, es un párrafo largo, yo voy a leer solo algunos versículos. Oirán de guerra, rumores de guerra, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres. Otra traducción en lugar de hambre dice carestías y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y en este contexto de gran sufrimiento, de aumento del pecado, el Señor nos dice cuál es nuestra responsabilidad. Mi tema en esta mañana es referirme a la misión de la Iglesia en los últimos días y en este contexto histórico que nos toca vivir. Y lo primero que digo, lo pongo en primer lugar acerca de nuestra responsabilidad, está en el versículo 14 de Mateo 24, que un poquito más adelante voy a describir. En medio de la sociedad apóstata, humanista, sodomita, babilónica, porque se dedica a la magia y a la consulta de los brujos y hechiceros, en este contexto nuestra responsabilidad es la de predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo habitado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio del Reino en este contexto social que nos toca vivir. El proceso histórico, la ideología de género, la ruptura, la crisis matrimonial, el matrimonio homosexual, el aborto, el abandono de los hijos, la perversión sexual, ha producido graves consecuencias en nuestra sociedad. Y es necesario que nosotros sepamos cuál ha sido el resultado de esta apostasía de Occidente y de la pérdida de la ley moral. Lo primero que digo es la crisis de la familia, la consecuencia social de la ideología de género es la crisis, la destrucción de la familia heterosexual, tal cual Dios la ha creado. Y esto se puede probar con estadísticas. Yo lo voy a decir muy rápidamente. Hoy día hay una disminución significativa de las parejas de primer unión, un aumento significativo de parejas ensambladas, personas que rompieron vínculos anteriores y donde conviven entre sí hijos provenientes de los distintos matrimonios de los padres. Hay un aumento significativo de personas que permanecen solas, que aunque tengan de alguna manera una relación de pareja, no conviven y viven cada uno en su casa. Hay muchas personas que están en esta condición. También hay un incremento del número de madres adolescentes. La tasa mayor de nacimientos en Argentina proviene de niñas madres, de niñas adolescentes, niños que vendrán al mundo y no tienen ni padre, tampoco madre, porque la madre no está en condiciones de criarlos con esa edad, y en muchos casos no existe ni siquiera la abuela. Es algo notable. Nosotros tenemos en varios lugares, asentamientos donde estamos predicando el Evangelio, muchas madres niñas, muchas madres adolescentes o muchas familias donde no existe el padre, donde hay una madre con varios hijos, a veces hijos provenientes o engendrados por distintos padres, pero donde nunca hubo un padre presente, nunca hubo una figura masculina. Y donde hay algún tipo de familia constituida,
estas familias, por la influencia de la cultura, de la realidad, el empoderamiento de la mujer, la salida de la mujer del hogar para colaborar con la economía familiar, o también por un deseo de realización personal, ha dejado un vacío en la organización familiar que nadie ha podido llenar. Y hay hoy día muchas familias que podríamos llamar son disfuncionales, o sea, no funcionan correctamente. Hay confusión de roles, no se sabe dónde está la autoridad ni quién gobierna, hay patología, enfermedad de la autoridad, de la jerarquía, hay en muchos casos inexistencia de la familia nuclear, padre y madre, o hay una madre sola o hay un padre sola, muchas veces no existen ni siquiera la familia ampliada, ni tíos, ni abuelos. Hay un alto índice de enfermedad psiquiátrica y o adictiva en algunos de los miembros de la familia, alcoholismo, depresión, bipolaridad y en muchos casos también perversiones sexuales. La gran mayoría de las violaciones de niños no se cometen por desconocidos o en la calle, las hay, pero la gran mayoría de los ataques sexuales son realizados por familiares de los propios niños. Este es un cuadro, ¿no? Yo ayer dije que hay que alzar los ojos. Este tipo de familia, cuando nosotros, o de personas en esta condición, cuando prediquemos el Evangelio, se van a acercar a nuestras congregaciones y los vamos a tener que discipular. Y muchas de estas realidades son un verdadero rompecabezas y uno no sabe dónde encaja las piezas y en algunos casos será imposible rearmar una familia concebida tal cual Dios lo ha querido y nos ha revelado en la Escritura. Muchas de estas familias reconocen una franca anomia. Anomia quiere decir, el prefijo a en español es sin. Anomia es sin norma, sin ley. Y esta falta de ley, falta de autoridad, implica una desorganización de los papeles de autoridad. Hay una escasa o nula distancia intergeneracional. No, el padre y la madre hoy son amiguitos, no tienen la altura, la diferencia generacional de respeto, de estatus, de autoridad como Dios quiere, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que había una serie que fue muy famosa en la Argentina, Grande Pa, y el papá era grande porque decía sí a todo. Era un amigo de los hijos, un compañero de las travesuras de los hijos, no ponía límites, no había autoridad, no transmitía orden ni disciplina, dejaba hacer, y por eso era grande, ¿no? Pero es todo lo contrario a un gran padre. Un gran padre es aquel que ejerce la autoridad en amor que Dios le dio, establece límites y ejerce un amor basado en poner límite a los hijos para que no caigan en la disolución, en la droga y en muchas otras realidades dolorosas. Y bueno, hay que añadir el conflicto de divorcio. Yo voy muy rápido, ¿no? Yo tengo datos de todas estas cosas, porque abrir los ojos implica conocer la realidad. Y la realidad está encuestada hoy. Uno puede saber lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo he hecho. No estoy dando cifras, datos, porque sería muy largo. Pero yo les animo a conocer lo que pasa aquí en Salta. A veces se parecen los problemas,
pero no siempre son iguales. Hay otras realidades que son propias de cada contexto social. El conflicto de divorcio, que generalmente es con litigio por la custodia de los hijos, los argumentos de la visita del cónyuge que no es el que contiene a los hijos. La gran mayoría de los divorcios son traumáticos, con desacuerdo entre los cónyuges, litigio por la custodia de los hijos y litigios de razón económica, y muchas veces los hijos se convierten en un rehén y en una herramienta para castigar al otro cónyuge. Generalmente en los juicios por divorcio, la custodia de los niños es dada por los jueces a la madre. La gran mayoría de los hombres que han experimentado el divorcio pierden el contacto y la relación con sus hijos y no pueden ejercer una verdadera paternidad. Y el tener cada 15 días un encuentro con un niño, llevarlo a comer hamburguesa y papa frita, no implica cumplir el rol de padre. El gran ausente en la gran mayoría de las familias destruidas, de la ruptura familiar, es el padre. Y esto termina finalmente en el abandono de los niños, en lo que nosotros conocemos y llamamos como niños de la calle o niños en la calle, niños que no tienen ni padre ni madre. Y en el fondo, en Argentina, nadie sabe cuántos niños viven en situación de calle, sobre todo en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en el Gran Rosario. Nadie sabe en el fondo cuántos niños de la calle hay. Algunos hablaban 10 años atrás de 30.000, 40.000 niños que están en situación de calle. Algunos que pueden volver, que tienen alguna referencia, de noche vuelven a alguna especie de contención donde duermen, pero muchos otros viven generalmente en Buenos Aires, en las estaciones de ferrocarril, viven en los trenes. De día duermen, porque la multitud que se mueve en las estaciones para ir al diario vivir, al trabajo, los protege. De noche tienen que estar despiertos para huir de los pedófilos, de los niños de mayor edad que ejercen violencia sobre ellos, a veces de la misma policía, porque no tienen cabida esos niños en la sociedad, no tienen quien los ame, no tienen quien los recoja, y eso también nos hace responsables, porque Dios es Padre de viudas y de huérfanos, y un deber de la Iglesia es recoger a la viuda, a los huérfanos, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar a los encarcelados y a los que están en el hospital. Yo sé que algunos no creen que esta es nuestra responsabilidad, pero yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Entonces esta es una realidad muy dolorosa. Familias destruidas que llegan a nuestra congregación, a los grupos de hogar, niños y adolescentes enfermos. Yo no tengo más tiempo en esto, ¿no? Pero en muchas familias hay formas veladas de violencia, de pederastía, de pobreza extrema o de riqueza extrema. Y los extremos se tocan. En la pobreza extrema, en la familia en crisis y en las familias de mucho dinero y de mucha actividad social, se produce el abandono de los niños y adolescentes en la etapa de la evolución del niño, que es derivado a sustitutos, no es criado por padre y madre. Y con esto se viola el orden de Dios para la familia, y esto tiene graves consecuencias.
Y una consecuencia de esta realidad es que el adolescente contemporáneo es un adolescente enfermo. Surge un adolescente pobremente estructurado en su capacidad afectiva, en su obligación de insertarse en la realidad social. Y muchos psiquiatras, sociólogos, manifiestan que la crisis sustancial de nuestro tiempo es la decadencia de la imagen del padre y el tejido y la ruptura del tejido familiar. Todo esto genera un adolescente, un joven con gran incapacidad para una sana socialización y que está sumergido en una gran angustia existencial que lo enferma. El adolescente contemporáneo no responde al modelo que conocíamos, por lo menos en el que yo me formé cuando era adolescente. Si algo caracteriza nuestra época, y ayer explicamos cómo a esta época anticristiana, postcristiana, es el estallido, el colapso de las tres instituciones que nos formaban como persona: la familia, la escuela y la iglesia. Estas tres instituciones están en crisis, no tienen impacto social, y el adolescente contemporáneo está formado y socializado por otras entidades. La aparición de los medios masivos de comunicación, de la internet, del televisor como medios educativos que han reemplazado a la familia, al padre, la madre, la aparición de la ideología de género y el marxismo cultural en la escuela y en la formación de los docentes, hace que los formadores tradicionales de los niños no estén actuando hoy. Aquí habría que detenerse, pero lo dejo para vuestra propia investigación. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién está transmitiendo pensamientos a nuestros hijos? Y yo dejo para que cada uno lo evalúe. Orar cuando comemos y leer rápidamente un pasaje bíblico y tratar de enseñar significa instruir a nuestros hijos en la disciplina y el temor del Señor, en una época donde nuestros hijos, como una esponja, a través de internet, a través del mundo virtual, reciben información de una forma veloz, extraordinaria, con colores, con aroma, con sabor, porque tiene el mundo de la figura, de los colores, del video, que reemplaza la palabra, pero que transmite poderosamente, y el diablo lo usa con una eficiencia que realmente habla de su inteligencia, porque es diablo, es malvado, pero no es tonto, ¿no? Pero no es tonto, y a veces lo hemos subestimado. Así que este joven, el adolescente contemporáneo, por las razones que hemos mencionado, en parte también por la pobreza, la falta de oportunidad, el que no pueda ser educado, y cuando llega a la escuela es una escuela en crisis, en anomia, que ya no transmite conocimiento, sino que en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, a mi juicio, la escuela es para que los chicos no se droguen en la calle. Se drogan adentro de la escuela, pero la transmisión de conocimiento no existe. Hay una evaluación para abajo, no hay un incentivo al estudio, al premio, se eligen de banderado al que tiene peor conducta. Porque si elegimos al que estudia y sabe, es discriminar al que no trabaja.
Es el mundo al revés. Y tiene algún ideólogo que avala todas estas cosas y por eso salen de la escuela secundaria y no saben leer, no tienen comprensión de texto. El idioma español tiene más de 300.000 palabras y el adolescente contemporáneo usa 2.000, ¿no? Y después cuando nos comunicamos, que son signos, ¿no? En los mensajitos de texto no hay palabras, ¿no? Cuando yo enseñaba biología en una escuela, nosotros fundamos una escuela que todavía funciona, que ahora tiene una matrícula de 800 alumnos. Yo fui profesor de biología en la escuela y me tenía que dar la teoría de Darwin por obligación. Y decía, Darwin tenía razón, pero se equivocó en un punto. El hombre no desciende del mono, sino que el mono es un hombre involucionado. Por ejemplo, ustedes antes decíamos, por ejemplo, señorita, después decimos seño, después decimos se, pa, ma, o, Nos hemos convertido en monos y el diablo tiene un objetivo, porque la palabra, Cristo es la palabra viva, es la palabra encarnada. Sin palabra no hay pensamiento, no hay construcción de pensamiento. Y nos convertimos en bestias que nos movemos solamente por los instintos. Y esto describe muy claramente al adolescente contemporáneo, que ya no se identifica con sus padres, ya no tiene una figura positiva a la cual imitar, y se identifica con ídolos mortíferos, nihilistas, como algunos rockeros o personas que orillan la delincuencia, la perversión sexual. Esos son los modelos de nuestros adolescentes. Y si yo lo tuviera que describir con un lenguaje un poco más poético, diría que el adolescente contemporáneo es un fruto sin raíz y que por eso se va a podrir. Es un desconectado y marginado sin esperanza. Un consumista consumido por lo que consume, como dije ayer. Un loco cuerdo que en su locura es un crítico del actual modo de vivir, anestésico, sin ideales y sin proyecto de vida. Pero en lo que critica, en la rebelión contra el orden de esta sociedad, es una caricatura siniestra de aquello que critica. La caricatura de un modo de existir sin esperanza, que vive solo en el ya y en el pasatiempo. Este grupo, el adolescente contemporáneo, es el sector social más proclive a las adicciones. Hay un incremento, yo lo tengo en estadística, del consumo de drogas de magnitud realmente dolorosa. Ha descendido la edad de iniciación en el consumo de alcohol, en el consumo de droga, la aparición del Paco. El Paco tiene solo vestigios de cocaína, es todo lo que se tira después de la obtención de la cocaína, y ahí hay mezcla, uno puede encontrar cualquier cosa, algunas moléculas de cocaína, y luego éter, ácido sulfúrico, ácido nítrico, es lo que se conoce como pasta base. La pasta base llega al conurbano bonaerense y allí se cocina. Y cada uno tiene su fórmula, ¿no? Uno puede encontrar desde matarrata, vidrio molido, lidocaína, bueno, cualquier cosa. Uno puede pensar, la cuestión es esterar. Tiene tan poca cocaína que hay que fumar mucho Paco
para mantener el nivel emocional que se busca por el consumo de drogas. Este es el adolescente contemporáneo. Y cuando ustedes lo ven, yo tengo un video que quizás podamos ver en algún momento esta tarde, no lo sé, donde uno los ve caminando por la calle como zombies, descerebrados. En 6 meses el Paco te quema el cerebro, pierden la capacidad de razonar, no pueden expresar con palabras y es muy difícil predicar el Evangelio porque no tienen corteza cerebral, ¿no? Vino, vino, vino. Es lo único que saben decir cuando piden. Ni siquiera pueden robar ya porque están en una condición física que no les permite, y realmente son zombies, los zombies modernos. Yo sé de lo que hablo, porque he trabajado y hay discípulos que siguen trabajando en esta área. Yo ahora no estoy directamente relacionado, pero sé de lo que estoy hablando. Esta es la realidad que nos toca vivir. Se ha incrementado por la misma razón el suicidio adolescente. Estas son las consecuencias de la ideología de género. Como expresión de un témpano más grande, ¿no? Abajo, que es lo que dije ayer, de esta apostasía de Occidente, del abandono de la ética y la moral cristiana. Estas son las consecuencias. Acá hay cadáveres, hermano, cadáveres. Se ha incrementado el suicidio adolescente. Y saben, siempre se suicidaron los adultos. Personas que por disturbios mentales, por frustraciones en la vida, por sus grandes sufrimientos, elegían morir. Nunca había habido suicidio de niños, pero en esta generación se están suicidando los niños porque viven en una verdadera cultura de la muerte. La droga es una cultura de la muerte, es un suicidio colectivo, es un genocidio y es un modo de control poblacional. Parece extraño, ¿no? Yo hice una tecnicatura de prevención en drogadependencia y SIDA en la Universidad de El Salvador, años atrás, y recuerdo un sociólogo que, hablando del fenómeno del incremento de la drogadicción, él nos dijo, bueno, hay una explicación sociológica, aparte de que es un gran negocio, ¿no? Y que da mucho dinero y mucha ganancia. Dice, es un modo de control de la población, de eliminación de los débiles, de los incapaces y de los que diríamos son menos inteligentes. Es una especie de nazismo no racial, que no está relacionado con el color de piel o con el origen étnico. La idea es esta: un hombre o una mujer inteligente no se va a drogar ni va a contraer enfermedades de transmisión sexual porque domina sus instintos y sus impulsos con su razonamiento. Este tipo de ser humano es el que se tiene que reproducir. Los retardados, perdonen la expresión, los faltos de inteligencia, son aquellos que se van a drogar y que van a contraer enfermedades de transmisión sexual. Y esos no son necesarios. Hay mucha gente en el mundo, es mejor que se vayan pronto para que no reproduzcan otra persona de las mismas características. ¿Ustedes creen que esto no lo piensan? No, esto es así. En los centros de poder, estas cosas son leyes, son proyectos. Por eso el Paco. La cocaína pura te mantiene un poco más vivo, medio sin cerebro como Maradona, pero te mantiene vivo. La coca de la buena, ¿no? Pero la pasta base, el Paco, bueno, perdonen, ¿no? Qué pastor raro hablando de estas cosas.
Pero este es el mundo en el que yo vivo. Esta es mi parroquia. Se ha triplicado la sífilis, la blenorragia, la gonorrea, el HPV, este virus que produce cáncer, que ya no es solo en las mujeres, que también ahora se ha transmitido a los varones por relaciones sexuales promiscuas, pervertidas, sin ningún tipo de protección. Y todas las campañas de enseñar a poner un profiláctico como una forma de control de las enfermedades de transmisión sexual no sirven para nada, porque cuando uno asocia alcohol, droga, nocturnidad, ¿quién se va a poner un profiláctico? Yo he recibido confesiones de niñas que tomaban droga, que tomaban alcohol, que se despertaban un día en un lugar que no sabían cómo habían llegado, con un hombre a la izquierda y un hombre a la derecha, y no podían recordar ninguna de las cosas que habían sucedido o habían hecho sobre ellas, con ellas y en su cuerpo. Y en esta realidad que conozco, porque digo, detrás de esta estadística maldicha, sin números, sin porcentaje, hay dramas, hay seres humanos que mueren, que sufren, y sufren de un modo increíble. Y en los años en que yo trabajé en prevención, en rehabilitación, en contención de portadores del virus del HIV, yo enterré 33. El más chico, 15 años, el más grande, 27. Y yo pasé de ser pastor a ser sepulturero de niños. Y no estaba preparado para eso. No lo estoy en el día de hoy. No pude ir más a ningún velorio, no lo soporto. Y en cada uno de los que despedí, vi a mis hijos morir, vi a mis hijos que podrían haber vivido una vida plena, que se despidieron de la vida sin haberla vivido. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo soy un testigo doloroso. No soy un hombre feliz, soy un hombre en agonía, soy un hombre angustiado porque la muerte me sopla la nuca. Y nadie piense mal. Estoy seguro de mi salvación. Si ahora me muero, me voy al cielo. Y a mí la vida me ha sonreído. Me tocó la suerte como si fuera un tabur afortunado. La familia donde nací, cómo fui criado, el ir a la iglesia en el vientre de mi madre. Yo no lo merezco, no lo merezco. Pero no soy feliz porque reina la muerte en la ciudad donde vivo. Porque miles de niños han sido abandonados y están siendo exterminados por la droga, por las enfermedades de transmisión sexual, por la delincuencia asociada al tráfico y consumo de drogas. Esta es la consecuencia del desastre moral y ético y de la ruptura de la familia. Y lo digo de Yapa, ¿no? Somos un faro en medio de las tinieblas. Y tenemos que mantener firmeza en sostener la indisolubilidad del pacto matrimonial. Porque solo en una familia constituida como Dios manda es posible criar a los hijos en el temor y la disciplina del Señor. Tenemos la solución para todo esto. Y después trataré de explicarlo un poco mejor. Bueno, velozmente, una consecuencia de todo lo que hemos estado hablando ayer es la desaparición del padre, la crisis de la masculinidad. Y yo podría probarlo esto con la Escritura, pero saben, en un momento como este social, cuando uno argumenta y apela a la Biblia, ahí se cierran los oídos de todo. No, eso es religión, acá hay que hablar de ciencia, y uno no puede seguir hablando.
me imagino los que están en la universidad, ¿no? Argumentar no es fácil a veces, y siempre para un argumento hay otro argumento. Así que yo prefiero usar algunas realidades de la ciencia. Y hay un psiquiatra que fue también sacerdote, Leonardo Boff, brasileño, que él habla precisamente de esto, de la crisis de la masculinidad y de la desaparición del padre. Y él dice algunas cosas, yo lo he resumido. Dice: es conocida la crisis de la figura paterna en el mundo contemporáneo por su función que ningún otro puede realizar de establecer límites para los hijos e hijas. Esto ha producido una crisis de autoridad en la familia y ha provocado entre los jóvenes en las escuelas y en la sociedad un aumento de la violencia, precisamente porque los niños, sobre todo los varones, las niñas también, pero en los varones, cuando no hay límite, la violencia por el mismo carácter varonil está a la puerta de la calle, ¿no? Está ahí, está la salida. El debilitamiento de la figura del padre ha desestabilizado la familia. Los divorcios han aumentado de tal manera que tenemos una verdadera sociedad de familias de divorciados. No solo ha ocurrido la muerte del padre, sino su desaparición social. Y este psiquiatra dice: esto es inaceptable. Si no hay padre, la ausencia del padre desestructura a los hijos, a las hijas, borra el rumbo a la vida, debilita la voluntad de asumir un proyecto y conseguir una vida autónoma. Por eso este psiquiatra dice: es urgente reinventar la figura del padre. En primer lugar, es de importancia fundamental distinguir. Hay muchos modelos de padre, ¿no? Aún en una sociedad polígama, donde un hombre puede tener muchas mujeres, igual el padre está presente en todas las culturas, aún en las más primitivas. Ha habido siempre un padre que se encargaba de criar sobre todo a los hijos varones. En la sociedad contemporánea esto no sucede. Entonces, más allá del modelo, del tipo de padre, tenemos que tomar de la sociología, de la antropología, lo que se llama el principio antropológico del padre. Esto es necesario para entender. La tradición de la psiquiatría dejó claro que el padre es el responsable de la primera y necesaria ruptura de la intimidad madre, hijo e hija, y la introducción del hijo o de la hija en otro espacio, el espacio transpersonal de los hermanos, de las hermanas, de los abuelos, de la familia y finalmente de la sociedad. En este marco, en la sociedad, existe orden, existe disciplina, existe obligación, deber, autoridad, límites que se deben observar. La gente trabaja, tiene conflictos, realiza proyectos de vida. Esto es la vida, ¿no? Es donde nos toca vivir a todos. Por esta razón, los hijos e hijas deben demostrar seguridad, valentía, disposición al sacrificio, ya sea para superar dificultades o para lograr algún objetivo. Y el padre es el arquetipo, el modelo, donde el niño, sobre todo el varón, puede adquirir esta capacidad. Resulta medio pesado decir estas cosas, ¿no? Pero imaginen, ¿no? Yo, si tuviera que elegir un lugar donde vivir y permanecer,
elegiría el vientre de mi madre, lo más parecido al paraíso. Allí está el niño protegido, alimentado, amado, porque creo que no hay convivencia más íntima que un hijo en el vientre de su madre, escuchando el corazón todo el tiempo y recibiendo de ese modo ya manifestaciones, por eso la violencia del aborto, ¿no? El filicidio, la madre asesinando a su hijo. Pero cuando el niño sale de esta especie de paraíso terrenal, lo primero que hace un bebé, ¿qué es? Llora. Incluso el llorar se toma como una señal de que está vivo, ¿no? Creo que a veces le dan un chirlo en la cola. Y bueno, habrá razones biológicas por las cuales el niño llora, pero yo creo que el niño salió afuera y se dio cuenta de la diferencia. Y claro, después la relación con la madre es muy parecida a la del vientre. Incluso cuando se alimenta de los pechos de la mamá, sigue escuchando el corazón. El abrazo, la ternura, esa caricia suave, la calidez. Tremendo, ¿no? Pero el mundo exterior no es como mi madre. Es hostil. Reina la violencia, el conflicto, el calor, el frío, toda la realidad que debemos enfrentar. Por eso es necesario el Padre. El Padre tiene que romper, quitar al niño del paraíso, porque no puede vivir en ese paraíso eternamente. Va a tener que enfrentar la vida. Por eso, lo dije ya antes, ¿no? El Padre está obligado a romper ese vínculo para que el niño se dé cuenta que hay otro. Ese otro es el Padre y que después hay otros. Y que el Padre es el que debe conectar al niño, hija o hija, con los otros, con ese espacio social. Y el Padre, no sé los padres que están aquí, pero a mí y lo he visto muchas veces, ¿no? Yo no podía alimentar, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía con el bebé? Con mi hijo varón, sobre todo. Lo agarraba y lo volaba el niño. Qué sensación, ¿no? Debe haber tenido. De angustia, de dónde. No sé cómo piensan los bebés, no, pero miedo tienen, ¿eh? Pero después lo tomaba. La voz, la mano fuerte, transmite seguridad. Volando estoy en peligro. Pero cuando mi Padre me sostiene, ahí recibo una indicación de seguridad, de protección. Por eso hay muchos más datos sobre la desaparición del Padre, pero por eso tenemos que volver a la paternidad. La figura del Padre debe ser de nuevo establecida, el rol masculino. ¿Sí? Mi padre era boxeador, o le gustó, una vida muy difícil, completamente distinto a mí. Yo no le conocí cuando él era joven, me enteré muchos años después, pero mi padre siempre estaba en peleas, a puñetazos, y después llegó era su modo de defenderse y de sobrevivir en un ambiente hostil. Y llegó a combatir en el Estadio Norte en Rosario. Después mi mamá le dio a elegir, gracias a Dios que eligió bien, y por eso estoy yo acá. Y bueno, yo de niño, aunque era medio cristiano, no era cristiano, así que formaba parte de una bandita, nos peleábamos
de una esquina a la otra, de una manzana a la otra, y era feo el asunto, ¿no? Con amenaza, con golpe, con gomera, y claro, ninguno andaba solo porque si te agarraban ibas a cobrar. Bueno, un día mi mamá me envía a la carnicería. Yo voy a la carnicería, tendría unos 6, 7 años, no recuerdo bien, y alguien dijo mi apellido. Entonces el carnicero, que estaba peinado con un jopo que le cubría la frente, me dice: ¿tú eres el hijo de Nando? Sí, le digo, yo soy el hijo. Mi papá se llamaba Fernando y le decían Nando. Sí, yo soy el hijo de Nando. Y se levanta el jopo y me muestra una cicatriz. Y me dice: mira, tu papá en un partido de fútbol me rompió la cabeza. Y le rompió la cabeza a este, al otro. Imagínense, yo ahí me enteré. Aunque yo veía a mi padre practicar con una bolsa de arena, y una vez lo vi romper la bolsa de arena de un puñetazo, ¿no? Tenía alguna idea, pero para mí era un deporte. Era la primera vez que yo me enteraba que mi padre había estado en litigio de este tipo, y me vino un sentimiento de extrañeza, pero por el otro lado, un sentimiento de seguridad. Me vino el pensamiento: ¿quién me va a tocar a mí? ¿Quién me va a tocar a mí si tengo semejante defensor? Y un día, otra vez en la panadería, yo solito, salgo afuera, pasó después de lo de la carnicería, y están los muchachos de la otra manzana. Me empiezan a insultar: te vamos a romper la cabeza. Y bueno, yo era muy flaquito, una ventaja de ser flaco es correr ligero, ¿no? Salí disparando con mi bolsita de pan y todos estos atrás insultándome, amenazándome. Llegué a la esquina, a la vuelta estaba mi casa y en la puerta estaba mi papá. Yo sabía lo que mi papá podía hacer ya en aquel entonces con su puño. Y los que venían atrás mío también lo sabían. Así que yo me detuve, me di vuelta. Venga, atrévanse a tocar. Y uno a uno huyeron. Es un modo simbólico de describir la figura paterna y lo que el padre provee, el límite, la autoridad, la seguridad. Y también el padre es el que proyecta la vida, el futuro. El padre, mal les pese al feminismo extremo, el hombre es el creador de la cultura. Y otro psiquiatra, que se llama Luigi Soja, que escribió un librito que yo se los recomiendo, que se llama El gesto de Héctor, tomando la figura de Héctor, el príncipe troyano. El gesto de Héctor, él dice que alguna vez el hombre gorila, el macho alfa, el cazador, el que estaba siempre en guerra, peleando y ejerciendo violencia, un día volvió, reconoció una mujer y reconoció el hijo que había engendrado. Y ahí nace el padre, ¿no? Deja de ser el gorila, el agresivo, el violento, como es el carácter masculino, porque el carácter masculino es de intrepidez, de coraje, la carga hormonal lo obliga. Por eso la gran mayoría de los hombres tienen predilección por los deportes de mayor violencia, de mayor exigencia física, y siempre están o tratando de manejar armas o de cosas. Hay algo innato que Dios lo ha hecho así, no para que seamos agresivos y hagamos la guerra, sino para proteger, para defender. Entonces, ese hombre actúa como proveedor, como defensor, como protector, y va enseñando al hijo a crecer, ¿no? Y a tener un proyecto
de vida. Por eso nace la cultura, ¿no? Con el hombre. Y bueno, el gesto de Héctor. Héctor es el hijo de Príamo, el rey de Troya. Su hermano menor, en un viaje a Grecia, comete adulterio. Miren, la historia comienza con un adulterio. Esto es la Ilíada, la escribió Homero. Pero este psiquiatra italiano, Luigi Soja, interpreta ese hecho para hablar del padre. Y termino con esto, ¿no? Porque tenemos que, no sé lo que pasa aquí, nosotros en nuestras congregaciones, de la misma familia, con el mismo nivel económico, tenemos abogadas, ingenieras, médicos, mujeres. Y los varones que están en un limbo es la crisis y la masculinidad. Porque el hombre, si no se convierte en padre, no tiene proyecto de vida. Y Luigi Soja dice, se convierte en horda, en el gorila bestial. Y esto explica la figura del barra brava, de los soldados, los soldaditos del narcotráfico, de los sicarios. La gran mayoría de estos muchachos jóvenes son niños sin padre. La gran mayoría de los que están encarcelados, que en todo el mundo son hijos sin padre, varones sin padre, que no fueron criados por el padre. Es verdad esto. Y termino con el gesto de Héctor, ¿no? Ustedes saben que entre los griegos está Aquiles. Alguno habrá visto la película, donde Aquiles es Brad Pitt. Aquiles representa el hombre que no es padre. Es el guerrero, el combatiente, el que busca vencer, el que busca la honra, tiene relaciones sexuales pero no engendra hijos, y si engendra hijos no le interesa, no los busca. Él tiene una banda de soldados como él, que quieren solo botín, que quieren solo conquistar, que quieren solo vencer y ser el más fuerte de todos. Lo que hoy llamaríamos el macho alfa, ¿no? Ese es Brad Pitt en la película. Aquiles. Pero Héctor es hijo del rey, el primogénito. Es esposo, es hijo, esposo y padre. Las tres cosas. Al final, bueno, no le voy a relatar toda la Ilíada, pero al final Héctor sabe que es el único que puede enfrentar a Aquiles y sabe que va a morir, que Aquiles lo va a vencer porque era un guerrero mucho más poderoso. Entonces se pone la armadura, se despide de la madre, se despide de la esposa, y toma al niño, al hijo que era muy pequeño, y el hijo cuando lo ve con la armadura, con esa imagen feroz del soldado, del que va a ser agresivo, que el niño se asusta, comienza a llorar y no quiere ser tomado por su papá, y ahí comienza el gesto de Héctor. Se quita el casco, se quita la armadura, cambia la expresión de violencia, de agresividad, por una expresión de amor y ternura. Toma al niño que ahora sí se deja abrazar, lo alza y ora a su Dios, a Zeus, y dice en la oración que el hijo sea mejor que el padre, que el hijo pueda conquistar, que pueda vencer el proyecto de vida, ¿no? Ese es el gesto de Héctor, proyectar el proyecto de padre, proyectar a los hijos, hijas e hijas al futuro. Eso es lo que hoy no existe. Entonces vamos a recibir niños que son o adolescentes, jóvenes que se han convertido en una horda. Por eso las peleas sin sentido de los barras bravas, esa muerte que no tiene explicación, es la violencia sin ningún tipo de límite. Bueno,
Qué bendición, lo digo de Yapa, nos dio Dios cuando nos reveló las coyunturas y la paternidad espiritual. ¿Dónde estos huérfanos de padre van a encontrar el padre que no tuvieron? Y por eso me he detenido un poquito de más en este punto. Lo van a encontrar acá. Lo deben encontrar acá. Hoy más que nunca hay que valorar la paternidad espiritual. Y cuando ustedes vayan a lugares donde hay niños que están en situación de carencia como la que yo he descrito, no solo le den de comer, compartan un vestido, una zapatilla y alguna historia bíblica. Hay que empezar a funcionar donde no hay un padre con una verdadera paternidad sustituta. Hay que ser modelos masculinos y transmitir este desafío que el hombre tiene que convertirse en padre y que la plenitud de la realización masculina es ser padre, porque Dios es padre y el hombre representa la paternidad de Dios y debe cumplir su función. Amén. En esto hay mucha tela para cortar, les dejo esta inquietud. Bueno, este es el panorama que nos dejó la ideología de género. Y yo al comienzo ya dije cuál es nuestra responsabilidad más importante. Nuestra responsabilidad más importante es predicar el Evangelio del Reino. Ya citamos el texto bíblico, cuando Jesús habla de nuestros días, dice que en estos días será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, por todo el mundo habitado, dice el original, para testimonio a todas las naciones, traducido. Pero yo quisiera darle un significado más profundo. Dice Jesús, será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo habitado. Eso es geografía. Nunca en la historia como hoy es posible recorrer todo el mundo habitado. Hoy se cumple esta palabra profética del Señor y no hay límite para llegar a cualquier nación del mundo, lo que nosotros llamamos nación o país, a cualquier geografía, para llevar la palabra del Señor. Pablo no tenía esa posibilidad, no podía predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo habitado. Existía América, había miles de personas que vivían aquí, pero Pablo ni siquiera lo sabía. Pero hoy no hay frontera, hoy podemos viajar, tenemos instrumentos que nos llevan de un lugar a otro y es posible, y esto lo digo porque Dios va a derramar entre ustedes un llamado misionero. Por todo el mundo habitado. Pero dice, por testimonio a todas las naciones, y ahí está traducido mal. El original dice etnias, a todas las razas. No basta la geografía. Hay que abordar cada etnia, cada raza, cada cultura con su historia y llevarle el Evangelio del Reino. Y claro, para nosotros hoy es un momento histórico extraordinario, porque ahora estamos recibiendo aquí en Argentina, pero también en todo el mundo, personas de distintas razas que huyendo de la guerra, del hambre, de mucho sufrimiento, se mueven de un país al otro. Y uno hoy puede predicarle el Evangelio sin moverse, por ejemplo, en Europa. Yo he predicado el Evangelio a albanese, rumano, ucraniano, polaco, gitanos españoles, gitanos rumanos, marroquíes, iraníes, iraquíes, del África, nigeriano, angoleño, de Mozambique, de Centroáfrica,
sin moverme de Roma, filipino sin moverme de Milán. He predicado, miren, no sé, ya perdí la cuenta de las etnias, de las razas, y he visto el mismo efecto del poder de la proclama del Evangelio del Reino para transformar la vida y cambiar las personas. Así que nosotros tenemos que socorrer, ayudar. Ahora tenemos un montón de venezolanos en Buenos Aires. Venezolanos por todos lados. Uno va al bar, va a un restaurante y se encuentra un venezolano. ¡Qué oportunidad! Algunos conocen al Señor, otros no. Antes yo viajar a Venezuela no podía. Ahora le puedo predicar a un venezolano en casa. Y en nuestra congregación tenemos muchos paraguayos, muchos bolivianos que emigraron. No sé cuántos miles de bolivianos hay en Buenos Aires. Liniers hoy parece Bolivia. Las comidas son las típicas, ají de gallina y esto del otro. ¡Qué bueno! Podemos predicar el Evangelio a todas las razas. Ahora, ¿qué Evangelio tenemos que predicar? Bueno, yo acá no voy a abundar en eso, en otros ambientes me detengo más, pero nosotros sabemos que hay que predicar el Evangelio del Reino, que es el que anuncia a Cristo no solo como el Salvador, sino también como nuestro Señor, y que acompaña la proclama del Evangelio con una clara denuncia del pecado y un llamado al arrepentimiento. Y anuncia el juicio de Dios también, porque si no, no tendría sentido decir que Jesús es el Señor, ¿no? Si no hay autoridad, si no hay juicio, ahí está establecido que los hombres mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Entonces es muy importante esto, porque hoy se predican muchos evangelios, pero el único evangelio que salva es el evangelio del reino. Y un problema contemporáneo es dar la proclama del hecho de Cristo sin llamar al arrepentimiento. Y me detengo un poquito en esto, porque uno puede tener un concepto teórico, Jesucristo es el Señor. Sí, bueno, pero no es un conocimiento intelectual. Debe ser una experiencia en tu vida. Y ese señorío de Cristo sobre tu vida comienza con el arrepentimiento, con el concepto de arrepentimiento que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pasar de la rebelión a la sujeción a Dios. Y en mi vida, en el servicio al Señor, yo he estado en todos lados. En la cárcel, he conocido muchas personas. Y recuerdo un hombre que había cometido muchos homicidios. Una vez estuvimos esperando la llegada de un viajero que me traía en el 2001, 2002. Teníamos muchos jóvenes con HIV y por la crisis no había medicamento, el Estado no entregaba medicamentos. Fue muy desesperante, ¿no? Y me enviaron amigos italianos una valija que tenía adentro unos 10.000 euros en medicamentos. Así que tuvimos que hacer todo un lío para poder recibir, porque era oro esa valija en aquel momento. Y bueno, este hombre que me acompañó tenía influencias y él logró que llegáramos a la valija. Pero estuvimos esperando mucho tiempo la llegada del avión y de este hombre con su valija. Y él me empezó a contar. Claro, yo en un momento estaba realmente apabullado por las cosas que él me contaba. Y en un momento dado me dijo, yo no tengo perdón. Nadie que haya hecho lo que yo hice tiene perdón. Pero sabes, de cada una de estas cosas, tortura, homicidio, que yo cometí, me arrepentí. Y lloré lágrimas de sangre delante del Señor hasta que
el Espíritu me dio testimonio que la sangre de Cristo me limpiaba de todo pecado. Y después me dijo una frase que me quedó grabada y que la repito con una certeza de que es verdad. Él me dijo: sin arrepentimiento no hay salvación. Tenemos que hablar del arrepentimiento. Tenemos que predicar. Al denunciar el pecado, tenemos que llamar al arrepentimiento, que es la responsabilidad humana en el acto de la salvación. Bueno, tenemos que también comprender que el ser humano, el sujeto a evangelizar, ya no es el de 50 años atrás cuando comenzó nuestro movimiento. En aquella época las personas tenían proyecto de vida, conservaban familia, eran pecadores, pero conservaban familias constituidas, tenían valores morales y cultura del trabajo. Pero en contraposición hoy nos encontramos con personas amorales, hedonistas, sin contención familiar, sin cultura del trabajo, con adicciones y muchos de ellos con graves enfermedades mentales o de transmisión sexual, claramente sin un proyecto de vida, sumergidos en una cultura de la muerte. Son por lo general jóvenes desintegrados, ética y psíquicamente, carentes de conciencia moral y enfermos. Y por otro lado, la pastoral familiar plantea numerosos conflictos debido al divorcio, las relaciones libres, el abandono de los hijos, las madres niñas. Por eso ha llegado la hora de replantear, para mí, el concepto de ciudad de refugio para los que no podrán restaurar su realidad familiar o personal. Tenemos que crear los espacios para recibirlos, para contenerlos, y Dios les guiará y nos guiará para saber cómo hacerlo en el futuro. A esto hay que agregar la aceptación de la homosexualidad masculina y femenina como opciones no pecaminosas. La evangelización de estos grupos tiene muchas dificultades y tenemos que prepararnos para recibir personas que se operaron, que tienen un documento, que se castraron y van a venir. Y no podemos decirles que Dios no les ama, porque no sería verdad. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados hoy para recibirlo? ¿No es necesario que nos pongamos en oración? ¿Que pidamos al Espíritu sabiduría para cómo recibirles, cómo tratarles, cómo predicarlos? Yo sé que la prédica es la misma para todo el mundo, pero no es lo mismo, ¿o no? No es lo mismo. Así que tenemos que prepararnos para recibir a estas personas y yo sé que Cristo puede transformar. Amén. No hay ninguna situación humana o familiar que en el poder de Dios no pueda ser transformada. Y esa debe ser nuestra certeza, nuestra seguridad, y nos debe dar ánimo para cuando tengamos que enfrentar situaciones que hoy parecen imposibles de tener arreglo. Tienen arreglo, porque Cristo tiene poder y no hay nada que Él no pueda cambiar. Amén. Amén. Porque yo no quiero decir esto para asustarle y decir, bueno, mejor no los recibamos. Hagamos una secta de buenas personas, de aquellos que no tienen pasado. No. Cristo vino a buscar a los perdidos. Y el primero que se convierte es un delincuente, un ladrón. El que estaba en la cruz, ¿o no? Es el primer convertido.
El primer fruto de Cristo crucificado es el ladrón y quizá homicida también. No, a mí me dijeron una vez, no hay que ir a la cárcel, ¿qué vamos a ir a la cárcel? No, vayamos a la gente buena. Pero no son los sanos los que tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico? Por eso digo, el primer convertido, parece que Jesús se anticipa a toda, ¿no? El primero a quien le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, era un ladrón, delincuente que merecía ser crucificado. Y él mismo lo reconoce. Él mismo se arrepiente. Tremendo. Escuchando solo el diálogo de Jesús con el otro, con el ladrón malo, digamos, el que no quería, el que no se convirtió. Tremendo, ¿no? Yo le digo la verdad, uno de los cultos de mayor nivel, si yo puedo medir el nivel de presencia de Dios, en el que yo he participado, ha sido en una unidad carcelaria. No nos podíamos tener parados de la presencia del Espíritu. Y uno diría, ¿cómo puede estar Cristo acá? Y muchos cuando salen en libertad y comparan la iglesia prisionera, pero libre en Cristo, y la iglesia que está afuera, tienen ganas de volver adentro. Y esto lo digo con dolor en mi corazón. Pero Cristo tiene poder para transformar un homicida en un predicador del Evangelio. Y la sangre de Cristo es suficiente. Y no hay pecado que Él no pueda perdonar y cubrir cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador en una actitud de arrepentimiento. Y yo digo, tenemos que tener un concepto integral de evangelismo. Nosotros tenemos que evangelizar al hombre, pero evangelizando al hombre tenemos que evangelizar la cultura y la sociedad en la que vive, y tenemos que evangelizar el arte, la cultura, la música, usar los medios masivos. Yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? La música no es del diablo. Que el diablo la use es otra cosa. Es más vivo, perdónenme la vulgaridad, es más vivo que nosotros. No sería diablo si no usara la técnica, el arte, la cultura, porque el arte es un lenguaje, un modo de comunicación del espíritu humano al espíritu humano, ¿entienden? Por eso a todos nos gusta la música. Y vemos un cuadro y recibimos un mensaje. Es el espíritu humano que se expresa. Lo ha hecho Dios así. Por lo tanto, el arte debe ser redimido. Debe ser redimido. Yo lo creo sinceramente. Y creo que los músicos cristianos, los poetas cristianos, si le cantan a la vida, si le cantan a la familia, si honran al padre, si honran a la madre, si un poeta cristiano hace una música, hablo de un varón porque soy varón, ¿cómo me hubiera gustado tener palabras para decirle a mi esposa cuánto la amo? Pero no encuentro muchos poetas cristianos que puedan darme la palabra que yo no tengo. Y tuve que recurrir a poetas que lograban expresar con una belleza de palabras un sentimiento que yo tenía en mi corazón. Cantar a la familia, cantar a la patria, cantar a la esposa, valorar al padre, es cristianismo puro. Porque es expresar los valores. Amén. Amén.
Bueno, yo tengo relación con el grupo Kiosco porque la banda Kiosco, mi yerno es el baterista, no el baterista, el que suena el teclado y compone algunas cosas también. Y saben, nosotros por muchos años, por la verdad de la asociación, música rock, droga, sexo, no les dimos lugar. Ellos ni siquiera participaban en la alabanza, en nada, pero tenían mucha carga y se reunían y componían. Entre nosotros sin pena ni gloria. Nunca se rebelaron, nunca dijeron nada. Un día yo compraba el diario, compré Clarín un sábado, y el diario Clarín tiene los sábados, o tenía, no sé ahora, hace mucho que no lo compro, tenía un suplemento sobre rock. Y un titular de una página, rock blanco, sin droga, sin sexo, sin violencia. ¿Y de quién hablaba? Hablaba del grupo Kiosco. Yo casi me desmayé cuando veo, y hablaba del potencial, del mensaje positivo, de aquello que comunicaban. Y un día, en un concierto que organizó una iglesia en Buenos Aires, en la cancha de Atlanta, vino un programa de televisión que se llama La Liga, y vino a uno de nuestros salones y acompañó el micro donde iba Kiosco con todo, y se quedó todo el recital y no podían creer que no había marihuana, que no había alcohol, que no había ninguna violencia, y ahí se me cayó a mí la venda de los ojos. Y esto no significa que yo no comprendo que es cierto que hay asociaciones del arte humano con el pecado y con cosas negativas, pero por eso digo, hay que rescatarlas. Hay que rescatarla. Entonces, abramos nuestros ojos, alcémonos. Necesitamos no solo maestros, médicos, necesitamos poetas, necesitamos periodistas, necesitamos aquellos que pueden ir a los medios masivos de comunicación, necesitamos actores, necesitamos escritores. Si no, ¿cómo vamos a influenciar esta sociedad? ¿Vieron cómo nos da el diablo con el colectivo de actrices? El diablo es vivo, viejo. Es vivo y viejo, las dos cosas. Inteligente. Y nosotros, miren el poder, ¿no? Miren el poder. Yo lo tengo en un videíto por aquí. Todavía estamos trabajando en una unidad penitenciaria, la unidad 19 de Saavedra, cerca de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, 700 kilómetros. Allí hubo un fenómeno, la mitad de la unidad se convirtió, una historia de un delincuente, se llama Rodrigo, a quien yo, mal o bien, le doy una cobertura, él está en libertad ahora. Y bueno, una historia terrible, un niño de la calle, un niño sin padre, que se convierte en un delincuente con homicidios, con robos, con muchas cosas así. Él, en el 2006 cometen un robo de banco, muere un policía. Él me dice que no fue él, pero un cómplice sí. Lo toman prisionero. Tiene 42 años, de esos 42 años, 17 adentro de unidades penitenciarias. Conoce todas las cárceles del país. Un duro, un pesado, un tumbero a quien respetan los mismos presos todavía hoy, los que se acuerdan y le conocieron. Él, cuando llega a la unidad,
sabiendo lo que le espera. A las 12 de la noche, cuando todos miraban pornografía y nadie lo veía, toma la sábana y se ahorca en la letrina de una ducha. 3 horas que estuvo ahorcado. No sabemos si muerto o desvanecido. El primero que va lo encuentra ahí, lo bajan como si estuviera muerto, y cuando lo van a enviar a la morgue, empieza a respirar y se sienta, le hacen resucitación. En esas 3 horas, Cristo se aparece. Él no puede decir si en visión o palabra. Le muestra sus pecados, los llama al arrepentimiento y le ofrece su sangre para el perdón de los pecados. Ese segundo testimonio donde yo veo al Espíritu predicar sin nosotros, ¿no? Y me golpeó. Y me siento culpable. Yo no llegué antes. La iglesia no llegó. Y Cristo, en su soberanía, el Señor le dio a este muchacho una oportunidad. La urgencia de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que ustedes lo hacen, por eso este número, ¿no? Pero no es suficiente. De noche, de día, soñando, despierto, caminando, trabajando, es urgente predicar el Evangelio. Y saben, bueno, él después, durante una semana, él vomita a los demonios. El Señor lo libera de todos los demonios, sin intervención humana. Alguien le da una Biblia, él comienza a comer la palabra del Señor y comienza a predicar y se convierte la mitad con milagros, liberaciones de demonios, unas cosas impresionantes. Estar ahí adentro era para querer estar ahí. Y saben, un día, por esto del arte, ellos logran que la autoridad les permita tener computadora, acceso a internet, proyector. Era esto, un salón, el Zoom, el salón de uso múltiple. Los domingos era una iglesia. Y había personas convertidas, hay personas convertidas del pueblo que cuando dice voy al lugar de reunión, ¿y a dónde va? A la cárcel, porque la iglesia se reúne ahí, en el Zoom de la unidad. Increíble. Y claro, ellos ven un video de kiosco, bajan un video de kiosco de internet, de YouTube. Un video que yo creo hizo un mexicano por el tipo se escucha la canción de kiosco, depende de vos. Depende de vos cambiar la realidad, eliminar la pobreza, la violencia, dar una oportunidad a los que se drogan. Ese es el contenido de la letra y es Cristo el que te la ofrece, ¿no? Así que ellos bajan ese video, lo proyectan en un culto de domingo y el Espíritu Santo se derrama y caen ahí, bueno, se arma una cosa muy bonita. Averiguan quién era uno de los pastores de kiosco y un día me suena el teléfono y hay una señorita muy amable que dice: esta llamada proviene de una unidad. Y los secuestros virtuales, todo ese tipo de cosas. Y ahí el Señor me habló y me dice: atendé porque soy yo el que te estoy llamando. Bueno, se la hago corta. Una canción subida a YouTube, entra en una unidad carcelaria, el Espíritu Santo la usa y se derrama. Entonces Rodrigo me invita, yo voy en enero del 2012 por primera vez a esta unidad carcelaria, participé de un culto increíble, me hicieron predicar, no sabía qué decir. Mi esposa que me acompañó me dice: nunca te vi tan nervioso, incapaz, balbuceaba, porque realmente no sabía, no estaba yo preparado, no estaba.
Y él me dice, quiero hacer una campaña de evangelismo, quiero que venga Kiosco a armar una plataforma de adentro del alambrado de la cárcel, invitar al pueblo que venga y predicar. ¡Está loco! ¿Quién? Marzo de 2012. Creo, yo no conozco otro caso en la historia. Hicimos una campaña de evangelismo donde los predicadores estaban adentro y los libres estaban afuera. 350 hermanos, prisioneros pero libres en Cristo, y 750 fuera del alambrado, con la autoridad respaldando, una ambulancia puesta por el municipio, la silla puesta por el municipio. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Cristo, pero porque hay un grupo que decidió que el arte no puede quedar encerrado en nuestros salones o en los grupos donde nos reunimos, en la casa donde nos reunimos. Hay que leudar la sociedad, hay que penetrar la cultura. Y yo me entusiasmo con esto. Perdonen, ¿no? Ser luz y sal de la tierra es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser santos, iguales a Jesús. Tenemos que, porque es muy lindo, el propósito eterno de Dios es tener una sola familia de muchos. Yo estoy un poco cansado que me lo reciten de memoria. Entonces me hice una pregunta. ¿Cuánto de Jesús hay en mí? ¿Cuánto hay? Porque ser santo es ser como Jesús, iguales a Jesús. Y si hay una crisis de esta sociedad por la desintegración moral, es que esta generación no tiene santos. Y pobre generación que no tiene un Cristo presente, porque Cristo no está presente solo por formulaciones teóricas, por palabras bonitas, por canciones. Cristo se manifiesta en tu vida, y si Cristo no se manifiesta en tu vida, eres un niño, una niña, un inmaduro espiritual, un cristiano carnal. Por eso tenemos que hablar, tenemos que argumentar, pero por sobre todas las cosas tenemos que evaluar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que hemos alcanzado, porque el propósito eterno de Dios, cuando yo lo personalizo, me dice cuál es la meta de mi vida, o cuál debería ser la meta de mi vida, cuál debería ser la meta de tu vida. Y la única razón que yo tengo para existir es conocer a Cristo, el poder de su resurrección, padecer lo que Él padeció y tener una muerte semejante a la suya, porque eso es ser igual que Jesús. No tener el pelo largo, no disfrazarme de Cristo, sino ser un espejo, como dice Pablo en la carta a los Corintios, que somos transformados de gloria en gloria, como una imagen que se refleja en un espejo de Cristo Jesús, y el Espíritu trabajando en tu vida y en la mía, haciéndote cada día más parecido a Jesús. Amén. Yo me evalúo y no llego a la altura. Mi yo anda ahí, mi yo. Pablo dice, no vivo ya yo. Yo estoy vivito. El viejo hombre fue crucificado, pero mi ego, mi voluntad, yo, Marcelino, mire, yo le clavo la mano izquierda a Oscarcito, le clavo la mano izquierda, ya está, lo dejo bien, y cuando estoy clavando la otra, siento que
se bajó de la cruz. Entonces, qué importante. Creo que el libro de Jorge, el libro nuevo, sobre la formación del carácter nos va a ayudar. Pero si tu vida no es un espejo que refleja a Cristo, y si la iglesia como el cuerpo de Cristo no es un espejo que refleja a Cristo, el mundo está perdido. El mundo necesita conocer a Cristo, pero no de una manera espiritual solamente, no de una manera teórica, no ver una... ¿Vieron? Muchos tienen un identikit de Cristo. Aún algunos que están entre nosotros tienen un identikit. ¿Vieron? Un identikit se construye con recuerdo de la gente, los testigos, lo que vio, sí tenía bigote, el pelo teñido, una arruga o una cicatriz, y ahí hay uno que dibuja, ahora lo hacen con una computadora, y vieron, los identikits se parecen a todos y no se parecen a ninguno. Yo la verdad no creo que se pueda reconocer a alguien a través de un identikit. De una foto es otra cosa, pero un identikit. El mundo no necesita que le cuentes de Cristo. El mundo necesita oír a Cristo por tu boca. Necesita recibir la caricia de Cristo de tus manos, el pan compartido, el vestido, el llorar con el que llora cuando no podemos solucionar, porque no podemos solucionarlo todo. Ese es Cristo en medio del mundo, caminando en el mundo de hoy. Somos tú y yo. Esta sociedad corrupta, presa del diablo, necesita ver a Cristo. Y Cristo tiene que estar encarnado en tu vida y en la mía. Y cada día yo me debo preguntar, ante cada decisión, en los deberes de amor que tengo para con el prójimo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría? Y yo sé lo que haría. Daría de comer, sanaría a los enfermos, echaría fuera a los demonios. He oído esto de las mantas, del día del kilo, hacen el día del kilo, algo así. Algunos me dijeron, no, pero el Estado tiene que dar de comer a los pobres. El Ministerio de Bienestar Social. Y yo digo, no es verdad. Nosotros tenemos que dar de comer. ¿Recuerdan la multitud que seguía 3 días sin comer? Los 12, con una actitud muy humana y mía, le dicen a Jesús, cuando vieron la cara de hambre de la gente, le dijeron a Jesús, despídelo, que se vayan. Tienen hambre. Y Jesús se da vuelta y le dice, ustedes le tienen que dar de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Y solo un adolescente, que yo creo que la mamá le había dado una viandita, entendió lo que Jesús decía. Y entregó 5 panes y 2 peces para dar de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, una minucia. Y saben, Cristo podría haber hecho llover maná del cielo, pero Cristo oró sobre esa ofrenda porque Él quería enseñarnos no solo la responsabilidad de dar de comer, sino también la responsabilidad de ofrendar, de la responsabilidad social que nosotros tenemos. Por eso no hizo el milagro de la nada, tomó la ofrenda. Y yo les digo, esas mantas se van a multiplicar. El kilo será 1 tonelada, porque Dios bendice cuando ve que somos capaces de amar, de compartir, de dar de lo nuestro, de dejar de comer nosotros para que otro pueda comer. Ahí viene la prosperidad.
ahí viene la bendición. Eso es lo que cambia esta sociedad. Y bueno, tremendo, ¿no? Lo primero que hicieron los 12, después de Pentecostés, fue fundar un comedor diario. Y duró un poco, ¿eh? Los primeros diáconos eran para dar de comer. Yo estoy queriendo señalar, en esta crisis, en esta pobreza, en esta carestía, nuestra responsabilidad es compartir. Amén. ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Te lo preguntaste? Yo me lo pregunté. Y pensaba que el juicio iba a ser un examen de teología, de doctrina, ¿no? Entonces cuando yo llegaba al cielo iba a estar una mesa examinadora, Pedro, Pablo y Juan. Y me iban a preguntar, ¿tú has creído en la salvación por la sola fe? Sí. ¿Tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Tú diste tus diezmos? Sí. Y como decía todo que sí, que lo había cumplido, me abrían la puerta y podía entrar al reino. Pero la única referencia que Jesús da de cómo va a ser, dice que va a estar uno a la derecha, otro a la izquierda. A los de la derecha decir, vengan benditos de mi Padre, entren al reino que Dios ha preparado. Y estos van entrando y no saben por qué pueden entrar. Por eso le preguntan, miren, ¿por qué podemos entrar? Porque tuve hambre y me diste de comer, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, desnudo y me cubriste. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, desnudo, preso, en un hospital? Y ahí él responde, de cierto les digo, que lo que hiciste por uno de estos más pequeños, por mí lo hiciste. En cada ser humano que sufre, y en este reino del terror, de la apostasía de Occidente a su raíz cristiana, el sufrimiento cubrirá la sociedad en la que vivimos. Y yo no tengo ninguna duda que en cada ser humano que sufre hay un Cristo vivo, un Cristo encarnado. Hoy puedo dar de comer a Jesús, hoy puedo vestir a Jesús, hoy puedo ser el padre del niño Jesús que vive en una estación de ferrocarril. Hoy. Y así seremos semejantes, ¿no? Porque ¿cuál es la mayor cualidad de Cristo? Amar. Amar. La fe me acerca a Dios. La santidad me permite ver a Dios. Pero solo los que aman conocen a Dios. Y yo estoy tratando de decir, de encarnar a Cristo, de ser iguales a Jesús. Y uno llega a la perfección cuando puede amar como Cristo nos amó. Cuando puede amar al prójimo, al otro, a la esposa, a los hijos, a la sociedad en la que vivimos, con un amor sacrificial, renunciando a los propios derechos, los propios intereses, los propios deseos, la propia realización, para que se cumplan los deseos, los intereses y se suplan las necesidades de los seres que son nuestros prójimos. Y ahí seremos como Cristo, y ahí brillaremos como una luz en medio de las tinieblas. Así que los animo a crecer en áreas de acción y llenar de Cristo todo, llevando su palabra, pero su amor principalmente expresado en el pan compartido. Amén. Amén. Y termino con otra responsabilidad: dejar a los niños venir a Cristo. Las grandes víctimas de la ideología de género y donde el diablo ha centrado su foco es en los niños, desde el aborto hasta hipersexualizarlos para que sean presa de la pedofilia y de todas las perversiones
Y creo que nosotros no nos damos cuenta del peligro que están corriendo los niños y aún nuestros propios hijos o nietos. Y en una ocasión le traían los bebés a Jesús para que Él los tocase y los bendijese. Y los 12 empezaron a reprender a la gente: no molesten al maestro. Y dice la Escritura, y cuando tú lo profundizas en el original, dice que Jesús, cuando vio que los 12 estaban echando a los padres y a los niños, dice que Él se enojó. Se enojó. Y ahí dijo la frase que hoy yo quiero recordarles: no impidan a los niños venir a mí. Y los tomó en sus brazos e impuso las manos sobre los niños y le auguró, le profetizó el bien en una oración. Es hora de centrarnos en los niños. Y vale la escuelita dominical, y vale que dibujen. Pero, hermano, Jesús elevó los ojos al Padre y dijo: Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Los niños son espíritu, alma y cuerpo, y aunque ellos no han madurado y no pueden razonar, su espíritu puede captar, entender y recibir la proclama del hecho de Cristo. Y lo que yo estoy tratando de decirles como una respuesta a la ideología de género, porque no los podemos aislar, no hay sitio donde esconderlos de la influencia del mundo, no podemos evitar, tenemos que vacunarlos, tienen que tener anticuerpos cristianos para que cuando la ideología demoníaca quiera penetrar en su espíritu y en sus mentes, ellos estén bloqueados, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, hermanos, hay que hacer el cultiño, no sé cómo decirlo, el culto de niños. Hay que predicarle a los niños del Evangelio y hay que llamarlos a entregarle la vida a Cristo. Y el espíritu de un niño de 6, 7 años puede entender el mensaje de Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, y su espíritu dirá amén. Mi esposa se convirtió porque la denominación donde estaba tenía mucha sabiduría con los niños y se convirtió a los 6 años de edad y no olvida la decisión que tomó aquel día de recibir a Cristo como su Salvador, y lo hizo en su espíritu, y cuando maduró de su espíritu, Cristo se fue plasmando en su mente, en sus emociones y en su sentimiento. Hay que darle importancia a los niños, tenemos que ocuparnos de los niños. Yo no sé decirles cómo. Hagan grupos caseros de niños, disipulen a los niños, que los niños participen en la alabanza, en el culto a Dios. En el culto a Dios nosotros los pusimos al lado de la tastiera, lo digo en italiano, no me sale, ¿cómo es? El teclado, al lado del teclado lo pusimos con palito, con maraca, con una pandereta, para que ellos alaben al Señor. Y cuando, ¿por qué no invitarlos a danzar? Miren, una experiencia extraordinaria que yo tuve en un culto fue en Lima, en un grupo pentecostal que me habían invitado a compartir el Evangelio del Reino, y yo estaba sentado más o menos donde está Alfredo, ahí, y todos estaban danzando. Nosotros no tenemos esa costumbre así, al modo pentecostal. Había algunos con la bandera y otro, y que había una alegría bárbara, y yo era una momia sentada ahí, hasta medio crítico, ¿no? Esto es un circo, un espectáculo, yo no, estaba todo medio raro. A veces me creo que Dios me puso de juez a mí, ¿vieron? Y estaba ahí calibrando. Y de pronto viene un niño
chiquito, peticito. Y se venía moviendo ahí, danzando, y viene y ve la momia que yo era sentado ahí, y me toma de la mano y me saca a danzar. Y los dos tomaditos de la mano, miren, yo tuve una mezcla de sentirme ridículo y por otro lado me parecía estar en una alfombra mágica llegando a la misma presencia del Señor con este niño inocente que alababa desde su más tierna edad y con todo su corazón, toda su fuerza, todo su espíritu al que vive y reina por los siglos de los siglos. No dejemos a los niños venir a Cristo. Es urgente ocuparnos de los niños, porque el diablo se está ocupando ya desde el vientre de la madre, ¿o no? Por eso los quiere matar. Y si no logra matarlos, después los va a ensuciar, los va a pervertir, les va a quitar la inocencia, los va a violar a través de toda esta caterva y doctrinas demoníacas que hoy imperan en el mundo. Amén. Bueno, me quedó más de lo que dije en el tintero. Creo que terminó, que valió la pena este tiempo que me dispensaron. Una edad difícil, un tiempo difícil, un periodo de la historia muy particular. Pero para nosotros es una gran oportunidad de llenar de Cristo esta sociedad enferma. Así que salgamos a predicar aún más de lo que lo hacemos, a tiempo y fuera de tiempo. Compartamos el pan, aliviemos el sufrimiento humano, que el Señor responderá al amor y nos abrirá puertas, porque la mejor estrategia de evangelización es el amor. Es lo que refleja a Cristo. Amemos la santidad, busquemos la santidad, prediquemos la santidad, respiremos la santidad. Apenas nos despertemos, hagámonos este desafío. Hoy tengo que ser más parecido a Cristo. Y el mundo va a ver a Cristo, aunque no hables, aunque no hables. Una vez en Roma Termini, en la estación de trenes central de Roma, con un pastor que es amigo mío y a quien yo trato de ayudar. Él tiene un camioncito, y con un título, Per la Estrada, por la calle, y él sale 2 veces por semana a dar de comer a los sin techo. Miles de personas viven en Roma en las estaciones de ferrocarril. De día comen en Cáritas, en los comedores de la Iglesia Católica, pero de noche no tienen dónde cenar y se refugian en las estaciones de ferrocarril, donde hay baño y donde hay calefacción en invierno. Y allí estamos dando de comer sanguchito y de prosciutto, de jamón para los no musulmanes y de atún para los musulmanes, porque no comen. Y uno se da cuenta porque cuando repartimos ya te dice el musulmán, tono, atún. Prosciutto no, jamón no. Y ahí, de paso digo, me han bendecido en todas las lenguas, ¿no? Voy a vivir 100 años. Porque me han bendecido en todas las lenguas solo por compartir un pedazo de pan. Hombres, mujeres, niños, totalmente en la calle, sin documentos, sin existencia real. Así que vimos un grupo que estaba haciendo lo mismo. Y empezamos se quitan así, un grupo católico, fundado por una mujer francesa que recibió la carga de rescatar a las mujeres que hacían la prostitución en la calle y después de dar de comer y tratar de albergar a los sin techo. Y por eso estaban dando de comer.
Y uno de los jóvenes con los que estaba hablando nos dice, ¿no quieren venir mañana a cenar con nosotros? Tenemos un centro en el corazón de Roma, un lugar que es nuestra estructura. ¿No quieren venir? Los invitamos a cenar. Y fuimos al otro día, no lo quiero. Había 2 curas, 3 monjas y 30 chicas muy jóvenes, vestidas como monjas, pero con otro color. No negro, sino beige. Muchas de ellas, pocos meses antes, ejercían la prostitución en la calle y ahora habían sido recogidas por el amor de Cristo. Y estaban allí. Bueno, estábamos cenando y el cura preguntaba, ¿pero ustedes qué son? ¿Luteranos, calvinistas? Claro, a un católico le cuesta entender la división evangélica, ¿no? Así que trataba de ubicarnos en qué espacio doctrinal, teológico estábamos metidos. Y no sé si el italiano o yo dijimos carismático, pentecostal. ¡Ah, carismático, pentecostal! Y ahí entendió, terminamos de cenar y nos dice, nosotros vamos a orar tenían iglesia adentro, no era capilla, era una iglesia, tenía el sagrario y todo adentro, era un predio con huerto, con máquina, ellos se autosostenían. Y fuimos, y ellos repetían cosas, nosotros orando como podíamos, porque iban a orar después, antes de irse a dormir, después de cenar. Y estábamos todos ahí adentro. Y bueno, estaba San Francisco, estaba María, todo, pero no se movían, así que no me excomulguen, ¿no? Nosotros entramos ahí, estuvimos con los santos esos. Cuando terminamos, el sacerdote me dice, nosotros no sabemos nada sobre el bautismo en el Espíritu Santo. ¿No quiere usted decir alguna cosa sobre la experiencia pentecostal? Y yo, por dar un pan en una estación de tren a un hambriento, termino predicando el Evangelio, predicando el bautismo en el Espíritu Santo, muy cerquita del Vaticano, en el corazón de Roma, en un lugar solo por amar, solo por amar. Cristo se manifiesta en el amor, más allá de las palabras, las leyes. La gracia de Dios está en amar, y yo les dejo este testimonio que a la vez es un llamado. Amen, y van a cambiar la historia de Salta, la historia de esta nación y a las naciones donde Dios les mande a predicar el Evangelio, porque la santidad sin amor es legalismo y no tiene valor delante de Dios. Por eso no podía, habiéndoles llamado a ser como Jesús, no decirles que ser como Jesús es comportarse moralmente como Él. No pecar, pero mucho más es amar como Él amó. Y allí estaremos siendo aquellos que impidan la victoria del diablo y retarden la venida del anticristo, porque todavía quedan muchos que necesitan ser salvos. Gracias por la paciencia. Perdonen, un defecto mío es no poder resumir mi pensamiento. Y sé que con eso no colaboro a que la palabra del Señor llegue profundamente. Por eso les pido perdón y pido al Señor que no tome en cuenta mi incapacidad y mi carencia, y el Espíritu del Señor pueda transmitirles aquello que está en el corazón de Cristo, más allá de mi incapacidad. Muchas gracias, Alfredo, los pastores, gracias por esta invitación, y bueno, mi deseo es alguna vez volver, y si no, allá seguro nos vamos a encontrar. Dios les bendiga.